Voy a leer el programa del evento. La primera, pues, eran las palabras de la decana, pero lo haremos luego. Presentación del colectivo de estudiantes afrodescendientes en la Universidad Nacional de Colombia, a cargo de Karina Gómez, estudiante de Economía. Haremos la presentación de los ponentes, luego la apertura del conversatorio, explicando la dinámica, damos un espacio de preguntas para el público y por último haremos el cierre del evento. Entonces, antes de iniciar, queremos mostrarles a todos ustedes un pequeño video que hicimos, donde nuestra propuesta era ver qué pensaban las personas respecto a 4 temas. Cristian, que fue el de la idea, quiero pedirte que por favor nos cuentes a todos de qué se trató el video. Muy buenas tardes para todos, para todas. Pues bueno, el objetivo de este video buscamos como 2 cosas, una como externa y otra interna. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando digo externa es como vamos a mirar dentro de la comunidad universitaria, por lo menos focalizarlo un poco acá, y era como qué imaginarios, qué piensa, qué se conoce, qué se opina frente al tema del feminismo negro. Sin embargo, pues pensamos que abordar esta pregunta así como tan directa, sabemos que la gente no conoce muy bien el tema y lo que quisimos fue empezar como a escalar las preguntas. Entonces utilizamos como 4 preguntitas base que es ¿qué opina, qué conoce sobre el racismo, sobre el machismo, sobre el feminismo y particularmente sobre el feminismo negro? Entonces vamos a dar como esa cadenita. Y pues bueno, la idea también internamente era como empezar a darnos cuenta, también desde el colectivo, las personas que participaron ayer en la producción, era empezar a darnos cuenta en el cotidiano cómo se empiezan a reproducir ciertos discursos, ¿no? Y digamos que logramos percibir muchísimas cosas, fue bastante valioso y pues nada, les presentamos el videito, esperemos les guste. Yo pienso que el machismo también viene por parte de la mujer porque uno mismo se deja como atacar y más sin embargo pienso yo que también el hombre se aprovecha de la vulnerabilidad de la mujer. Parte de todas las costumbres o más bien ideas que se transmiten generación a generación en una comunidad. Sí. Parte de esas costumbres, pues cuando se ven, por así decirlo, atacadas o puestas a prueba, cuando se cree que un hombre es mucho más que una mujer solo por su sexo, que puede hacer mejor su trabajo o que puede saber más o que tenga algún tipo de beneficio solo por el hecho de que sea hombre. El machismo para mí es considerar en este caso el género masculino como mejor o más capacitado para hacer algunas cosas. Cuando una persona atenta contra como la humanidad de otra simplemente por su color de piel o sus costumbres o su cultura. Creo que es como atentar contra la integridad de una persona. Es otra excusa que se utiliza para no reconocer los derechos a las personas, para mantenerlos en situaciones de desigualdad. Yo creo que lo que es clase, género y raza son como las razones principales por las cuales se mantienen los que se mantienen arriba y mantienen los que mantienen abajo. Y creo que es muy importante reconocer que esto sí ocurre y sucede. Es considerar una raza mejor que la otra por simplemente el color o pues como ya dije, por la raza. Yo actúo según los estereotipos también de la ropa, yo actúo según lo que el hombre quiere ver, yo actúo según cómo debo comportarme. Entonces yo creo que esos estereotipos encima hacen que de cierta forma la mujer es más como lo que alguien quiere ver, pero no realmente está como explorándose o diciendo no, pero a mí me gusta esto.
pero a mí me gusta la mecánica porque los carros, sí, las herramientas son geniales. Entonces yo siento que importante también que la mujer tenga ese poder de liberación. Pienso yo que va por parte y parte. Sin embargo, siento que la mujer a veces se aprovecha porque cree tener cierto poder y no es así. Pero más que el feminismo debería tener una igualdad, ¿no? Como sí, una igualdad de género, que es lo que se llama ahorita. Me gusta más esa idea, pues la idea de quedar en el punto de que no, las mujeres también podemos, pero no nos sentimos privilegios porque estamos más cómodos así. Muchas mujeres que han como establecido su derecho a ser iguales al hombre, no necesariamente superiores, sino iguales al hombre, porque simplemente las condiciones sexuales no tienen que ver con las cosas que yo puedo hacer, ¿no? Las cosas que hacer. La verdad no conozco mucho el tema, pero supongo que han habido diferentes reivindicaciones sociales, que primero, respecto a la raza, se mira con exotismo como a todas las personas que son negras. Segundo, no se les considera igual de bellas que los blancos, está como este estereotipo de belleza europea, blanca, que no concuerda con la mayoría de personas, es decir, Latinoamérica creo que es uno de los continentes con mayor diversidad étnica, y muchos de nosotros no encajamos con ella, por lo cual no me sorprende que haya oleadas de feminismo enfocadas en este aspecto. Además, no sé, lo que repito, se mira con exotismo a la mujer negra, pues yo creo que también es válido, según esta lógica machista operante, no sé, que se ejerza como violencia contra ella, o no se le valora igual que una mujer blanca solo por ser negra. Creo que eso está mal. Bueno, lo he escuchado, pero por la palabra yo diría que es combinando lo que es el feminismo y el racismo, entonces como darle valor a las mujeres de alguna raza, o en este caso pues negro, pues de la raza negra, pues dignificándolas o resaltando la igualdad entre la mujer y el hombre y entre las razas, entre todos. No, la verdad no conozco acerca de eso. No sería como que la mujer atenta ya con actos como matar o algo así, no ni idea de. Yo creo que el feminismo negro primero se clasifica porque aparte de que los negros han sido muy subestimados, por ser mujeres también se ha sido mucho más subestimadas. Como la mujer tratando de hacer respetar su sexo y hacer respetar también su color. Y ha sido su directora en 2 ocasiones. Sus intereses de investigación incluyen temas vinculados con la relación entre las diferencias y las desigualdades sociales, las teorías de género y sexualidad, los hombres y las masculinidades, la biopolítica y las sexualidades, las interacciones de género, sexualidad, clase, raza y etnicidad en la dinámica social de las sociedades latinoamericanas. Parte de esta investigación las ha desarrollado dentro del grupo de investigación, Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género, del cual es codirectora. Su trabajo investigativo ha sido publicado en un gran número de artículos y capítulos de libros, así como de varios libros. Aparte de esto, queremos pedir a todo el público un aplauso muy especial para la profesora Mara Viveros, quien ha sido elegida como la directora de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Para toda la universidad. A continuación, la profesora Rosa Inés Ochicuriel, de la nacionalidad dominicana, reside en Colombia, activista del feminismo latinoamericano y caribeño, del movimiento de mujeres afrocaribeñas y afro-latinoamericanas, del movimiento lésbico feminista y autónomo y del feminismo decolonial de la región. Candidata a doctora en antropología social, máster en antropología social de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Santiago, de Santo Domingo, y trabajadora social de la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra. Es docente de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Javeriana. Es también cantautora, con 2 producciones discográficas
y es parte de la batucada feminista de Bogotá, la tremenda revoltosa y el equipo organizador del festival sobre documentales con miradas críticas y emancipadoras. Ha publicado diferentes artículos sobre la imbricación de la raza, sexo, sexualidad en revistas y libros nacionales e internacionales, donde se destacó su libro La nación heterosexual, análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropología de la dominación. Un aplauso, por favor, para mí. Bueno, a continuación, Amira Martínez, una mujer feminista negra, líder de la colectiva Matamba de la Acción Afrodiaspórica. Tiene experiencia haciendo memoria histórica de mujeres afrodescendientes en resistencia, pintar calles, otra forma de territorialidad. Desde la colectiva Matamba ha trabajado por la visibilización de las luchas históricas de los territorios, las costumbres ancestrales y el papel de la comunidad afro. Su lucha es en contra del racismo, el sexismo, el capitalismo y el colonialismo, que representan para los integrantes del grupo un sistema de opresión articulados que afectan la vida de las mujeres negras, integrantes del colectivo afro. Lo conforman 12 mujeres que trabajan en dos campos de acción: recuperar la memoria afro en Bogotá y a través de muralismo y los talleres de formación para la juventud negra en barrios de Usme, Kenia y Ciudad Bolívar. Un aplauso, por favor. Bueno, por último, Franklin Jiménez Hernández, antropólogo, magíster en antropología social, candidato a doctor en antropología de la Universidad Nacional de Colombia, investigador del grupo interdisciplinario de estudios de género, docente invitado de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional. Sus temas de investigación se centran en saberes sobre género, sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, militancias sexuales y raciales, género y derechos humanos, discriminaciones raciales, sexuales y de género, relaciones raciales y racismo, relaciones entre género, raza, clase y sexualidad, entre otros. Algunas de las últimas de sus publicaciones está la lectura Entrecruzada del poder, feminismos negros, diáspora epistemológica y experiencias políticas y académicas en Colombia. Comenzaremos entonces con la primera pregunta, y es para cada uno de ustedes como ponentes. ¿Qué es el feminismo negro? Bueno, muchas gracias. No quiero responder antes sin agradecer a realmente el grupo Afro-UN, que ha logrado en pocos años posicionar un tema, hacer visible la comunidad afro de la Universidad Nacional. Y para quienes estudiamos en esta universidad y somos docentes, es una gran alegría ver este auditorio lleno en torno a estos temas. Eso no sucedió cuando yo fui estudiante, no sucedió cuando entré hace 20 años como profesora en la universidad, es algo muy reciente y quiero que lo celebremos y lo disfrutemos. Quería comenzar por eso. Entonces, bueno, ¿de qué se trata el feminismo negro? Es un movimiento político y una escuela de pensamiento que busca entender la forma en que las opresiones de género, raza y clase construyen las experiencias vitales de las mujeres negras. Generalmente se sitúa el surgimiento de esta corriente política en la segunda ola del feminismo, o sea, la década del 70 en los Estados Unidos. Sin embargo, la historia de este movimiento hunde sus raíces en las luchas libradas por las mujeres negras en el siglo XIX, en las organizaciones de mujeres que participaron en las redes clandestinas que organizaban la huida de los esclavos desde los estados sureños hacia el norte del país, y en las campañas simultáneas por el derecho al voto para la población afroamericana y para las mujeres. El interrogante que se planteaba la mujer ex esclavizada, Sojourner Truth, en 1842, ¿acaso no soy una mujer?, es retomado después por Bell Hooks en los años 80, en lo que podía llamarse la segunda ola del movimiento feminista negro, que sistematizó sus bases conceptuales y reelaboró una genealogía propia, identificando los puentes que lo conectan con estos movimientos y con estas luchas del siglo XIX.
Bueno, yo también estoy súper contenta y agradecida por este espacio. Yo creo que aquí sí nos sentimos en nuestra salsa, ¿no? Y agradecemos a las y los estudiantes de Afro-UN. Yo creo que esto es un abrebocas, espero yo, de todo lo que viene, y de verdad estoy súper emocionada de ver este salón lleno con este tema. Ojalá que eso realmente indique no solamente interés, sino también la apropiación de la propuesta del feminismo negro. Bueno, yo quisiera decir varias cosas sobre el feminismo negro. En primer lugar, hoy lo que se entiende como feminismo negro también nos llega de Estados Unidos, el concepto. Y yo quiero decir esto porque políticamente y geopolíticamente nos tenemos que situar. Es decir, cuando estamos diciendo feminismo negro en América Latina, y yo agrego Caribe, porque el Caribe ha sido muy importante para desarrollar el pensamiento antirracista de las mujeres, precisamente por nuestra historia del colonialismo, no nos llamábamos feministas negras cuando empezó el movimiento de mujeres negras en la región, sino que nos llamábamos movimiento de afrolatinas y afrocaribeñas, y hay una serie de propuestas de pensamiento, de epistemes, que hace más de 40 años, y si nos vamos un poco a la genealogía que hace Mara también, pues las luchas de las mujeres negras esclavizadas estuvieron desde la colonización. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es un reconocimiento que antes del concepto del feminismo negro, ya aquí, en esta región, ha habido luchas políticas muy importantes, colectivas, individuales, de pensamiento, que no se han llamado feminismo negro. O sea, el feminismo negro es una cuestión muy contemporánea, muy reciente. De hecho, de las primeras que utilizaron el concepto de feminismo negro fueron las brasileñas, de manera colectiva, lo cual no quiere decir que individualmente algunas no lo hayan hecho. Pero cuando yo voy a hablar aquí de feminismo negro, me voy a referir a esa historia, de la que muchas de las que estamos aquí somos parte, y que no necesariamente se llamó feminismo negro en ese entonces, ¿no? Pero yo creo que eso es importante porque también la geopolítica marca los reconocimientos que tenemos inclusive de la subalternidad. Las que han sido mayor traducidas son las afroamericanas, y eso no es casual, de la cual yo he bebido muchísimo, ¿no? Y no es casual porque Estados Unidos es un centro del poder y del saber. Y yo creo que una tarea que tenemos, no solamente la compañera Safo, sino los movimientos sociales transformadores, es recuperar las historias que se están haciendo en este lado del mundo, que es un acto de descolonización. Entonces, dicho esto, yo creo que el feminismo negro primero no han sido opresiones que no se pueden analizar de manera separada, sino que son sistemas imbricados, ¿no? Y como corriente política tiene posicionalidades diversas de cómo se entiende el racismo, de cómo se entiende el clasismo, de cómo se entiende el sexismo. Por un lado, hay quienes lo consideran como ejes de diferencia, por otro lado, las que somos decoloniales lo entendemos fundamentalmente como epistemes centrales del sistema moderno colonial, y en ese sentido hay mucho posicionamiento del feminismo negro. Entonces yo creo que no podemos caer también con pensar, aunque hay elementos centrales de ese feminismo negro, también hay diferentes posicionalidades, y obviamente eso genera una serie de acciones políticas diversas en función de los posicionamientos que tenemos en torno a eso. Yo creo que aquí lo negro es una categoría importante, que no es una categoría biológica, sino fundamentalmente histórica y de posicionalidad. Cuando hablo de posicionalidad, es fundamentalmente una experiencia que está atravesada por la marca del racismo, color, cultura, orígenes, nacionalidad, etcétera, y que eso es fundamental para posicionar, digamos, un lugar de enunciación del feminismo negro. Otro elemento clave de lo que es el feminismo negro para mí es el cuestionamiento a la universalización de lo que es la subordinación de la mujer. O sea, el feminismo hegemónico blanco siempre dijo que la subordinación estaba centrada en que las mujeres no eran, un poco, en el video también lo pudimos ver, ¿no? Es decir, no suficientemente reconocidas, no suficientemente valoradas, pero esa referencia, digamos, a lo que es esa subordinación, opresión de la mujer, estaba referida a un tipo de experiencia, fundamentalmente mujeres blanco-mestizas, en este caso mestizas y de cierto lugar y privilegios de clase, ¿no? Y además el feminismo negro para mí es un punto de vista particular, y el punto de vista particular fundamentalmente nos da la experiencia de haber vivido o de vivir
esa imbricación, digamos, de las operaciones corporeizadas, digamos, en un cuerpo social, obviamente, no biológico, que está afectada, digamos, por estos tres sistemas de opresión. Luego, vamos a ver, si es que da tiempo, cómo esa cosa se va complejizando, ¿no? Porque luego las lesbianas negras empiezan a colocar el tema de la heterosexualidad obligatoria, luego hoy se está hablando de feminismo negro decolonial y se va ampliando, digamos, los análisis que se hacen sobre eso. Pienso también que el feminismo negro es un acto de recuperación y de reconocimiento, y es recuperación en el sentido de recuperar y reconocer luchas, conocimientos, tanto sistémicos como también personales, de las familias, de las comunidades, etcétera, como parte de ese conocimiento válido que nos ha servido también y ha servido a generaciones, sobre todo de personas negras en este caso, para la emancipación. Entonces, cuando estamos hablando de recuperación y reconocimiento, es decir, que nuestras abuelas, nuestras antecesoras lucharon frente a estas opresiones y que hoy continúa, digamos, un legado histórico a partir de la esclavitud. La otra cosa que yo creo clave del feminismo negro es la redefinición de conceptos claves del feminismo. Por ejemplo, el tema de la violencia fue complejizada, no era un asunto solamente de violencia doméstica, sino fundamentalmente una violencia estructural, donde estaban todas las instituciones, desde la educativa, desde los medios de comunicación, desde los aparatos policiales, etcétera, que lo vemos hoy en el caso del asesinato de Mariel, por ejemplo, ¿no? en Brasil. También un concepto clave del feminismo, que era división sexual del trabajo, se empieza a complejizar en hablar de división sexual, social y racial del trabajo, en relación a cómo estaba distribuida el trabajo y todo lo que significaba la explotación. El tema de lo que es una mujer, que Mara precisamente trayendo a Sir John Truth, esa pregunta de quién es una mujer, todavía digamos, el feminismo negro también la complejizó, en el sentido de que no solamente estaba afectada por el sexismo, sino por las otras opresiones. El tema de la familia no es el núcleo de la sociedad, sino estas propuestas de familias extendidas, donde la familia se convertía en un lugar fundamentalmente de, también de opresión, se reconoce en el feminismo negro, pero fundamentalmente de solidaridad ante el racismo estructural que muchas de las jóvenes, de la gente negra, sufren en la mayoría de los países. Y así podemos empezar a problematizar cada concepto clave del feminismo, cómo el feminismo negro empieza a problematizar estos conceptos. Y lo último que voy a decir es que la propuesta del feminismo negro inclusive empieza a cuestionar lo que es una intelectual, ¿no? La lógica de la colonialidad del saber nos sitúa que la intelectualidad está centrada en aquellos que piensan racionalmente, que generalmente son hombres blancos, heterosexuales, etcétera, etcétera. Y aquí, al recoger, digamos, varios de los conocimientos ancestrales de las comunidades, el concepto de intelectual varía y se cambia para reconocer precisamente estos conceptos. Por tanto, yo creo que el feminismo negro, lo que se llama feminismo negro, para mí es una especie como de cimarronaje intelectual y político que nos ha servido a mucha gente y no solamente a la gente negra. Yo creo que es una propuesta para una humanidad y para una transformación social. Feminismo negro, digamos, puede ser una categoría que puede agrupar una serie de experiencias políticas que seguramente tienen cosas en común, pero que también tienen diferencias. Nos hace falta más visibilizar, conocer el feminismo negro, por ejemplo, el que estaba hablando Ochi. Efectivamente existe como una hegemonía del feminismo negro norteamericano, y hay unas reflexiones muy interesantes de feministas negras caribeñas en relación, por ejemplo, con lo que llamamos hoy interseccionalidad, seguramente usando otras categorías, haciéndolo de otra manera, pero que, digamos, es menos reconocido. También yo creo que hay un movimiento de mujeres negras y mujeres afrodescendientes en Colombia en relación con la defensa del territorio, que uno diría, ¿eso es una expresión de feminismo negro o no? Yo diría que sí, y que habría que también como dilucidarlo, valorarlo y conocer. Digamos con esa nota, para mí el feminismo negro es una experiencia política, en primer lugar,
en dos dimensiones, que tiene que ver con la experiencia personal, es decir, la experiencia personal de ser un sujeto racializado, construido por las relaciones raciales y por el racismo, personal en el sentido también de ser construido por las relaciones de género y de sexualidad, y una experiencia política conjunta en relación con la afrodescendencia, con la diáspora africana. Y es una experiencia, y además de una experiencia política, es un espacio de producción de conocimiento, que yo creo que en eso para mí es una fuente riquísima, que nos deja un legado muy fuerte de teorías, de explicaciones, de herramientas teóricas para entender el racismo, para entender el sexismo, para entender el capitalismo, para entender diferentes problemas contemporáneos y diferentes problemas históricos relacionados con el poder. Una cosa que me parece muy importante es que esa experiencia política y esa experiencia de producción de conocimiento brotan de una tensión productiva que es muy importante, y es la tensión entre precisamente esa imbricación de experiencias, de raza, de sexualidad, de género, de clase, pero no solo como algo que es contradictorio, tenso, que compiten entre sí, en el caso de los movimientos sociales asociados a esas categorías, sino también como una tensión productiva. Y algo que es muy diciente de esa tensión productiva es un título, como explicaba Mara, hablando específicamente del feminismo negro norteamericano, que tiene unos antecedentes largos en el siglo XIX, en los años 70, donde aparecen una serie de sistematizaciones más específicas, aparecen los manifiestos en el 70, en el 77 aparece el manifiesto del río Combahee, y en el 82 hay un libro que a mí me parece que tiene además de tener un título bello, es una síntesis de la tensión productiva de la que estoy hablando. Es un título editado, un libro editado por Gloria Hall, Patricia Bell Scott y Barbara Smith, que se llama Todas las mujeres son blancas, todos los negros son hombres y algunas de nosotras somos valientes. Que además a mí siempre he estado enamorado de ese título, refleja muy bien lo que significa la tensión de estar participando de causas que están en competencia, de no ser reconocidas las apuestas de género y sexualidad en el movimiento negro o afro, de no ser reconocidas las reivindicaciones en contra del racismo en el movimiento feminista. Básicamente es lo que habla, digamos, esta frase que a mí me parece muy potente, pero lo que me parece muy importante mencionar es que esa tensión es histórica, porque en el caso de la historia del feminismo norteamericano, esa tensión, digamos, tiene una fecha de nacimiento, porque el movimiento feminista y abolicionista estuvieron muy imbricados con muchas alianzas políticas en el siglo XIX, y era un movimiento social multirracial, había hombres y mujeres, y había, digamos, una posibilidad de eso que nos parece que es muy nuevo, eso de hacer una agenda política interseccional En el siglo XIX en Estados Unidos eso pasaba antes de las leyes de segregación racial. Entonces yo quisiera dejar ahí que un poco el feminismo como un legado, y como decía Ochi, no solo específico de una población, aunque es también una posibilidad de reconocer el aporte específico de unas sujetas que no han sido reconocidas en el ámbito del conocimiento, pero para mí es un legado para la humanidad con una vocación universal muy interesante. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero de verdad agradecer profundamente a mis hermanas y hermanos del grupo Afro UM. Agradecer por seguir
seguir en la lucha histórica y en el legado que nos dejaron nuestros ancestros y nuestras ancestras, y que tenemos que mantener y sostener en todos los territorios donde estamos presentes. La última vez que yo vi este auditorio lleno fue en el 2007, en un encuentro nacional de estudiantes universitarios afrocolombianos y afrocolombianas, un ENEUA. El ENEUA, de donde inició todo el proceso para lograr que esta universidad escuchara a los estudiantes afros de Colombia con sus propuestas propias para que aquí se abriera un programa misión especial, como se llama, ¿no?, para la población afrocolombiana. Ese septiembre estaba lleno este auditorio de mujeres negras jóvenes y de hombres negros jóvenes. Y traigo esto a colación porque es importante hacer memoria de lo que hemos hecho, también para hablar justamente sobre el feminismo negro. Éramos mayoría mujeres, las que además salimos de este auditorio hacia Gabriel Gutiérrez para hacer un plantón, para exigirle al rector de la Universidad Nacional que nos escuchara. Mujeres negras que caminamos, dimos una vuelta por la Plaza Che y había un evento en la Plaza Che también llena de estudiantes mestizos, sorprendidos y sorprendidas por ver tanta cara negra ese día. Y llegamos hasta Gabriel Gutiérrez en un acto de resistencia, pero en un acto propositivo, liderado sobre todo por mujeres negras jóvenes que estábamos debatiendo, me acuerdo en ese momento, muy bien en este auditorio justamente, cuáles eran las reivindicaciones que consideramos más importantes para las mujeres que teníamos que sostener dentro del movimiento estudiantil afrocolombiano en ese momento. Yo creo que el feminismo negro, aparte de ser una forma de lucha, es una forma de vida también, pero que no se queda en la parte específica del feminismo negro, sino que se extiende hacia toda la producción de conocimiento que han hecho las resistencias negras, afrodiaspóricas y afrodescendientes. Y tiene que ver justamente con el conocimiento que legaron nuestros ancestros en términos de la espiritualidad, pero también en términos de la colectividad y de la construcción y el sostenimiento del pensamiento colectivo, de la lucha colectiva. Yo le añadiría a todo lo que han dicho las personas que me han antecedido en la palabra, que el feminismo negro no puede ser si no es una lucha colectiva. Que el feminismo negro, a diferencia del feminismo clásico y blanco, no es una reivindicación de individualidades, ni de cuerpos individuales, ni de sexualidades individuales, ¿sí?, que es una particularidad del feminismo. El feminismo, sobre todo el clásico, el blanco, el eurocentrado, ¿sí?, que criticaron las mujeres negras históricamente, como ya lo han narrado la profesora Mara, Ochi y Franklin. El feminismo, por supuesto, es una corriente, un pensamiento político, una lucha que han emprendido sobre todo mujeres blancas, y en nuestro caso mujeres blanco-mestizas, para reivindicar las necesidades de liberación y emancipación de la mujer. Las activistas negras le dieron una enseñanza a la humanidad, a la sociedad, pero una enseñanza que no nace porque sí, sino porque es parte de una construcción histórica, de unas resistencias históricas
de pueblos que hemos sido sometidos a los vejámenes más grandes que han existido en la humanidad. Y estoy hablando de los pueblos de pieles del color de ébano, de las narices anchas y los cabellos prietos. Nosotras, o por lo menos voy a hablar específicamente de lo que hace parte de mi experiencia, que no es solamente mi experiencia, sino la experiencia de varias compañeras negras como yo en este territorio llamado Colombia. Hemos venido planteando que nosotras, antes de conocer todo el legado de las feministas negras norteamericanas, ya veníamos planteando acciones que propendían por la emancipación y la liberación de las mujeres negras, ¿sí? Y no solamente de las mujeres negras, sino también de los hombres, y no solamente de los hombres y las mujeres negras, sino de toda la sociedad. Porque luchar contra el racismo, luchar contra el capitalismo, ¿sí? Luchar contra el colonialismo, que es lo que históricamente hemos venido haciendo, es un planteamiento que le habla a toda la sociedad, es una lucha que le habla a toda la sociedad. Esa es la particularidad de las luchas negras. Llámense feminismo negro, llámense panafricanismo, llámense movimientos antirracistas o afrodescendientes o como quieran llamarse, contienen ese legado importantísimo que todavía las mujeres negras en los lugares más recónditos de la América del Sur, del Caribe, de Centroamérica y de Norteamérica siguen hablándole al oído a sus descendientes, no solamente los que han parido, sino los que hacen parte de la familia extinta, ¿sí? Diciéndole: es que no vamos a ser libres hasta que toda la humanidad sea libre. La filosofía del Ubuntu. Por eso es que el feminismo negro no habla exclusivamente en contra del patriarcado o en contra del sexismo, sino que va a ser el ejercicio de lo que ya dijeron mis antecesores, el ejercicio de tratar de hacer entender que los sistemas de opresión generados por las categorías de raza, clase, sexo, género, incluso por la sexualidad, tienen que ver con una amalgama, con una construcción imbricada de esas estructuras que oprimen a la humanidad y que le van a dar beneficios y privilegios a unos, ¿sí?, a costa de la sobreexplotación, la violencia, el despojo, la marginación y el exterminio sistemático de la gente más oscura en la piel, de la gente negra. Y el feminismo negro le está hablando a la humanidad sobre eso. Las mujeres negras, como bien lo decía Ochi, hicieron una producción intelectual profunda, que no solamente dio metodologías, sino que también generó teoría crítica, sino que también generó lazos de conexión entre las diferentes luchas en el mundo. Eso yo creo que es algo filosófico muy importante que aporta el feminismo negro y que no podemos dejar de mencionarlo cuando hablemos sobre estas luchas. ¿Qué logros ha alcanzado el feminismo negro y hacia dónde va en América Latina? Yo creo que en la mayoría de las respuestas que vimos ahorita se pueden identificar, digamos, logros, pero para el nombramiento, yo creo que es importante como recalcar. Yo pienso que el principal logro es que a mí de verdad me problematiza mucho eso del feminismo negro, así como una cosa que sintetiza todo y la experiencia en América Latina, porque yo insisto, el concepto del feminismo negro es una cosa muy reciente y además es reciente y fundamentalmente surge de la academia, ¿no? A pesar, digamos, que retoma muchas luchas históricas nuestras, etc. Entonces, cuando yo pienso en algunos logros de eso que hoy llamamos en este conversatorio feminismo negro,
estoy pensando en historias pasadas, por lo menos en mi historia política también, como parte del movimiento de mujeres afrolatinas y afrocaribeñas, y para mí una cosa muy importante fue la autodefinición que permitió eso, ¿no? Es decir, juntarnos mujeres afrolatinas, afrocaribeñas, algunas feministas, otras no feministas, nos permitió ubicarnos en una historia de resistencia y de lucha, pero también un reconocimiento, un autorreconocimiento que yo creo que es muy importante para la autoestima nuestra y de las mujeres negras y de la mayoría de la gente, digamos, que está afectada por los sistemas de opresión. Entonces yo creo que el logro más importante, tal vez, desde el punto de vista humano, es haber encontrado, junto con otras, una autoidentificación política, personal y que obviamente colectiva, ¿no? Yo creo que para mí eso es una de las cosas más importantes, por lo menos como lo viví yo. La otra cosa que yo creo fue problematizar toda la teorización que el feminismo venía haciendo hasta ese momento, por lo que yo ya dije, es decir, había una lógica y una referencia de experiencia que tiene que ver con privilegios de raza, clase, sexo, etcétera, etcétera, y yo creo que este feminismo, esta apuesta, digamos, de los movimientos de mujeres afrolatinas y afrocaribeñas, lo que empiezan es a cuestionar el feminismo mismo en su lógica totalmente racista, pero también lo hizo con el movimiento negro mixto, de todas las lógicas de poder que también se tenía en torno a las mujeres. Y como dije también, yo creo que para mí el gran aporte es complejizar el análisis, digamos, de las relaciones sociales que están atravesadas, no solamente por raza, clase, sexo, sino por todas las categorías de poder, y que yo creo que de verdad eso ha sido el gran cambio en el pensamiento social crítico, no solamente en el feminismo, sino también en todo el pensamiento social crítico de esta región. Por ejemplo, yo creo que un aporte fundamental de eso que se llamaba un feminismo negro al pensamiento decolonial ha sido clave. No es casual que en las feministas decoloniales una de nuestras fuentes fundamentales es eso que se llama el feminismo negro, precisamente porque hay una complejidad, digamos, de cómo entender las relaciones sociales que además son históricas, ¿no? Desde 1492, ¿qué es lo que se marca en términos de jerarquías raciales, de sexo, sexualidad, etcétera? Entonces yo sí creo que tal vez una de las corrientes políticas más interesantes en complejizar nuestro mundo ha sido los aportes de eso que llamamos el feminismo negro, ¿no? Y que yo creo que la izquierda, por ejemplo, no ha aprovechado suficientemente, porque todavía sigue asentado en el tema de clase. Las feministas hegemónicas tampoco la han aprovechado suficientemente, porque siguen hablando del sistema sexo-género y punto, ¿no? Y así podemos ver la mayoría de los movimientos sociales y pensamientos críticos. Yo creo que si la gente se abre a entender cuál es la propuesta, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también los retos que nos ponen políticamente, no vamos a tener luchas segmentadas, y eso es lo que yo quisiera rescatar aquí. O sea, el aporte del feminismo negro nos está diciendo es que si el racismo, el clasismo, el sexismo, etcétera, están todos implicados, todos juntos y todos nacen juntos, entonces eso supone que no hay luchas antirracistas que solamente la gente negra tiene que hacer, o hay lucha etnocentristas que solamente la gente indígena tendría que hacer, o hay lucha de clase que solamente la izquierda tendría que hacer. Ese es el gran reto. Y hoy, ante las muertes que están sucediendo, ante el exterminio humano que está sucediendo hoy, ese es el gran reto que nos está diciendo el feminismo negro. Y yo creo que ese es el gran aporte en América Latina. Lo que pasa es que obviamente a mucha gente no le interesa posicionarse desde ahí, porque también eso cuestiona privilegios de todo tipo, ¿no? En términos epistemológicos, teóricos y también en términos de lugares sociales. Bueno, pues muchas gracias, Ochi, por lo que señalas. Yo voy a referirme como a algo que me parece como el ABC, pero que me parece siempre importante recordarlo, y es que también sabiendo que feminismo negro efectivamente es una categoría que surge más del ámbito académico que del movimiento social, es interesante por varias razones, entre otras cosas, uno, porque visibiliza precisamente la negridad de América Latina, y también vamos a cuestionar lo que significa eso de latino, cuando se habla de América Latina.
Es decir, América Latina siempre fue pensado como el continente mestizo y precisamente como el continente que era portador de esperanza frente al racismo, y el racismo siempre se ubicaba o en los Estados Unidos o en Sudáfrica, y parecía justamente ese continente como ser portador de esperanza, como un continente mestizo. Al hablar de feminismo negro y nombrarlo como tal, se está visibilizando también la negridad de esta América, y precisamente que se nombró latina porque estaba subrayando como su vínculo con lo latino, con lo europeo, y estaba en ese sentido devaluando lo que era como indígenas de esta nuestra América. Entonces a mí también me parece interesante como situar allí lo que es el feminismo negro, y hay una variedad, es decir, eso es muy heterogéneo, y creo que hay genealogías distintas en las regiones. Es muy importante hablar de las luchas primeras dentro de los partidos de izquierda que libraron, por ejemplo, en los años 60, mujeres brasileras, que precisamente, digamos, lo que hacían era poner en evidencia también el carácter eurocentrado del marxismo. Eso me pareció importante. Es decir, el marxismo se pretendía, digamos, como una teoría emancipatoria, pero no se daba cuenta, por ejemplo, del sesgo eurocentrado. Y creo que muchas mujeres negras brasileras en los 60 subrayaron esto digamos, del sesgo eurocentrado del marxismo. Ahora, creo que en el Caribe hay otra genealogía, pero también quería señalar que en Colombia, dentro de los partidos de izquierda, algunas mujeres también habían subrayado la importancia de ser sensibles a las luchas, digamos, antisexistas y antirracistas, porque en el contexto de la izquierda, efectivamente, por la predominancia del tema de clase, no se veía justamente la importancia precisamente del sexismo y del racismo. Es decir, las desigualdades de clase durante mucho tiempo en América Latina se pensaban solamente en torno a la clase porque suponíamos que era un continente mestizo. Es decir, esa suposición de la neutralidad racial o de una cierta homogeneidad racial es lo que también permite que en América Latina la matriz marxista haya sido tan fuerte. Eso me parece interesante subrayarlo. Entonces el feminismo negro hace un gran aporte porque lo que hace es dislocar la centralidad de la clase y mostrar cómo las desigualdades sociales no se pueden pensar únicamente en torno a la clase, sino también en torno al género y la sexualidad. Ahora, creo que también hay diferencias generacionales y eso también es importante. Y creo que las mujeres jóvenes en América Latina que se reclaman del feminismo negro tienen apropiaciones distintas de esa historia estadounidense a la que tuvimos, que nos acercamos justamente a estas mujeres, pero que veníamos, por ejemplo, de la izquierda. Entonces también creo que hay que tener en cuenta esas diferencias generacionales. Creo, por ejemplo, que hoy esto del orgullo negro también tiene resonancias diferentes en la región, porque precisamente la región, por haber sido vinculada con la ideología del mestizaje, también, por ejemplo, generó un canon estético asociado mucho a lo mestizo entendido como blanqueamiento. Entonces, muchas de las luchas de las jóvenes pasan también por una afirmación que tiene que ver también con la afirmación de otras formas estéticas. Ahora, creo que también Rosy señalaba algo que es importante y es eso del sentido comunitario, eso de la posibilidad también de generar lazos de solidaridad entre mujeres negras, que creo que es algo también que no estaba permitido, porque creo que uno de los logros principales de los grupos dominantes es hacer que los grupos dominados no se identifiquen entre ellos y todo el tiempo estén remitiéndose justamente a los valores de los grupos dominantes. Entonces creo que si quieren, el eslogan del feminismo negro con todas sus críticas puede ser un elemento federador de algo que nos permita sentirnos cómodas entre nosotras y construir luchas a partir justamente de ese reconocimiento. Eso sería como lo que tendría para decir así como para comenzar, digamos, con el ABC, pero digamos justamente para situar en América Latina. Y sí me gustaría decir que efectivamente el feminismo negro hoy pues también se ha resignificado y toca otros temas que tienen que ver precisamente
con el derecho a la tierra, eso tiene mucho que ver también con los derechos nuevos que brindó también el multiculturalismo, con todas las críticas que tengamos, pero estas leyes, digamos, singulares tienen que ver con el multiculturalismo que se genera en los años 90. También creo que tiene que ver con los temas de hoy, o sea, con la crítica a modelos de desarrollo extractivistas, con precisamente la defensa de la vida. Y creo que hay una cosa importantísima, y cuando hablábamos de Marielle Franco, creo que la figura de esta mujer también muestra el lugar que tienen las mujeres, su liderazgo, el lugar que tienen las activistas y cómo se convierten en blanco precisamente de la violencia estatal, porque son ellas las que precisamente por federar luchas muy distintas tienen un lugar protagónico pues, que antes no era tan visible. Entonces es para decir que hablar del feminismo negro como algo homogéneo es muy difícil, es una realidad heterogénea, tiene que ver con la historia precisamente de nuestra América, pero también tiene que ver con los cambios. Bueno, eso dejaría ahí para que sigamos conversando. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuál ha sido el impacto del feminismo negro dentro de las comunidades afrodescendientes en Colombia? Bueno, mira, yo creo que el feminismo negro ha sido un lugar de disputa y de muchas tensiones en el movimiento social afrocolombiano. Creo que a pesar de ello ha existido ciertos niveles de receptividad muy fuertes dentro del movimiento afro, ¿sí? Aunque todavía hay resistencias, porque definitivamente nosotros y nosotras no estamos, digamos, aislados del proceso de socialización y de transferencia que se hace a través de la academia, la escuela, los medios de comunicación y la sociedad, de todos los dispositivos coloniales generados por el patriarcado. Es decir, por supuesto que nuestras comunidades también han sido afectadas históricamente por la imposición del patriarcado como norma, como estructura de relacionamiento y de generación de desigualdades al interior de nuestras comunidades. Pero en el espacio de la construcción de la lucha y la resistencia, siempre el lugar de las mujeres negras dentro del movimiento afro ha sido un lugar de liderazgo, lo que ha posibilitado, a pesar de esa imposición del patriarcado, ha posibilitado que propuestas como el feminismo negro lleguen y empiecen a ser parte de las reivindicaciones que se están haciendo en el movimiento afro. A mí me interesa, digamos, traerles aquí un ejemplo específico. Ustedes conocieron el proceso de los paros que hubo en el Pacífico colombiano, ¿no? El paro del Chocó, el paro de Buenaventura. Y hay una característica interesante en los comités de estos paros cívicos, ¿sí? Que son conformados por hombres y mujeres en los territorios poblados mayoritariamente por gente afro, ¿no? Y tiene algo interesante, y es que en los dos comités hay reivindicaciones que tienen que ver con las luchas históricas de las mujeres negras, y específicamente para el caso de Buenaventura, por ejemplo, hay un punto importante que es hacer más visible el problema del aumento de feminicidios generados, por supuesto, por la acumulación global, por el capitalismo y por el azote del neoliberalismo en un territorio como Buenaventura, y que toma los cuerpos de las mujeres negras como botín de guerra, ¿sí? Pero también hace una persecución específica sobre las mujeres negras lideresas. Ahora la profesora Mara mencionó a la activista afrobrasilera Marielle Franco, hoy nuestra ancestra ya, ¿sí?
que fue abatida por las fuerzas, ¿sí?, del militarismo, que en Colombia también existe, no para decir que se está colombianizando Brasil, como salió por ahí ese absurdo de un medio de comunicación, sino para plantear que sí hay unas lógicas de opresión similares en la región, ¿sí?, y que tienen que ver justamente con la necesidad de aniquilamiento de esas voces y esa resistencia y esas propuestas de transformación que van a encarnar las mujeres negras. Y digamos, fenómeno mediático que sucede con Marielle Franco es importante en tanto que tenemos que hacer visible lo que está pasando con las mujeres negras lideresas en los territorios que están luchando contra los megaproyectos de desarrollo económico, político que están planteando los estados neoliberales en la región, ¿sí? Y aquí creo que es importante mencionar que en Colombia, si uno se acerca a las regiones, no solamente en Bogotá, voy a poner unos ejemplos de algunas luchas lideradas específicamente por mujeres negras que han decidido además organizarse como mujeres negras, sin distanciarse del movimiento mixto, ¿no? O sea, nosotras luchamos dentro del movimiento social afrocolombiano porque no somos separatistas, no nos interesa alejarnos y dejar de luchar junto con los hombres negros, pero a su vez hacemos los espacios de construcción, de articulación entre mujeres negras para, digamos, tener estrategias específicas en los casos en donde nos estamos viendo más afectadas por nuestra condición implicada, se puede llamar así, ¿no? Y entonces uno va a encontrar resistencias en ciudades como Tumaco, ¿sí?, resistencias en ciudades como Riohacha o Dibuya en La Guajira, resistencias en Magdalena, en ciudades como Santa Marta, donde hay una red súper interesante de mujeres afrodescendientes, que además el Caribe colombiano tiene unas particularidades específicas, por sobre todo esta lucha contra el blanqueamiento, que ha tenido unas políticas muchísimo más fuertes y que han sido muchísimo más efectivas en el caso del Caribe. El problema del autorreconocimiento de la gente negra, de la gente afrodescendiente del Caribe, en la gran región del Caribe, pero también en el Caribe, digamos, colombiano, ha sido también parte de la lucha que han librado las mujeres afro. O sea, las mujeres afros en el Caribe colombiano han estado intensamente, también a través de los escenarios de la estética, las reivindicaciones de la estética de las mujeres negras, tratando de recuperar ese autorreconocimiento y ese legado de los pueblos afros allí, en ese territorio. Y si uno se va para el Urabá antioqueño, el Urabá chocuano, va a encontrar dinámicas también lideradas por mujeres campesinas negras o afrodescendientes, porque hay afrodescendientes no negras, ¿no?, que están en la lucha también contra las propuestas de megadesarrollo que está planteando, en este caso, el gobierno del Estado neoliberal colombiano, ¿no? Todo el desarrollo portuario, ya conocemos toda la industria del banano que hay en el Urabá, que ha ido arrinconando cada vez más a las comunidades negras y a sus prácticas históricas de producción tradicional, y que por fortuna y gracias al conocimiento que hemos heredado del cimarronaje, las mujeres negras han venido haciendo una resistencia allí a través del arte, la cultura, pero también la espiritualidad, para no dejarse someter por el plan de exterminio. Y ni hablar de las ciudades, las grandes ciudades del país.
El feminismo negro en Colombia, llamado como feminismo negro, lo podemos encontrar específicamente en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, llamados como feminismo negro, ¿no? Y ustedes encuentran organizaciones de mujeres negras feministas en Cali, o feministas negras o afrofeministas en Cali, en Medellín, aunque mucho más disimulado en Medellín, Medellín recién está como tratando de tener más fuerza, pero digamos que históricamente han sido más Cali y Bogotá los escenarios donde se ha desarrollado más, digamos, el feminismo negro como una práctica política identitaria, si se le quiere llamar así, dentro de las organizaciones de mujeres negras. Entonces, hay una cosa importante, y es que hay debates que todavía tenemos que darnos al interior de las comunidades negras sobre si queremos seguirnos llamando feministas negras o no, ¿no? Porque este énfasis que hacemos de que no todas las luchas de las mujeres negras se llaman o se autodenominan feminismo negro, tiene que ver también con la necesidad que tenemos de reconocer los saberes propios que nuestras comunidades, nuestros ancestros, nuestras ancestras nos han dejado en las formas de lucha y de pensamiento. Y como lo dije en mi intervención anterior, el feminismo tiene muchos límites, casi que se queda pequeño y corto frente a todas las dimensiones que atraviesan las luchas de los pueblos afrodescendientes y de las mujeres negras específicamente. Por tanto, esa categoría y esa ubicación específica del feminismo negro no lograría, digamos, abarcar todas esas dimensiones. Entonces, no podríamos estar hablando constantemente de que somos feministas negras, a pesar de que es un reconocimiento de un aporte que han hecho las mujeres negras en el sistema mundo global, para no decir que únicamente las mujeres negras norteamericanas, porque el feminismo negro también hay en Europa, porque el feminismo negro hay en el mismo continente madre africano, ¿sí? Porque el feminismo negro, como bien lo decía Ochi, también se ha hecho en el Caribe y se ha hecho en el Centro y Sudamérica. Pero estamos en ese debate, estamos en el debate del feminismo negro en Colombia, sí, esa es la denominación, y estamos en proceso de construir otras denominaciones que seguramente van a salir a la luz cuando sea necesario. Entonces, ¿cuáles serían las tareas pendientes del feminismo negro? Y no sé quién de ustedes... Franklin. No, tareas no. No es difícil porque, digamos, las tareas les corresponde definirlas a las mismas personas, a los mismos procesos. Sin embargo, como parte también de procesos, veo como cosas que me parece importante ponerles atención. Una tiene que ver con algo que arrancaron hablando al inicio, y es la relación con la academia norteamericana. En ese sentido, lo que acaban de propiciar precisamente Ochi, Yuderki, Brecha Lésbica con la publicación del libro de Yoroncio Yogumi, me parece una posibilidad interesante, y es cómo tendemos más contactos tanto políticos como académicos sur-sur, o sea que digamos que no tengamos necesariamente que pasar por esa mediación Estados Unidos, por ejemplo, para conocer la epistemología de diferentes autores y autoras africanos, del feminismo africano. Ese gesto, por ejemplo, a mí me parece que es no solo innovador, sino que rompe con una lógica que teníamos epistemológica, y a mí me parece que esa es una de las tareas, como tener más contactos entre personas que militan y están conectadas con feminismos negros en América Latina, conectarse con procesos en el continente
africano en diferentes países, que también, pues África es bastante distinta también. Esa me parece que es una tarea urgente y es importante. La otra tarea, pues, que tiene que ver, otra tarea que yo veo tiene que ver con lo que estaba mencionando Rosy, y es cuál es, no sé si traducción sea la palabra más adecuada, sino precisamente cómo se va a apropiar ese conocimiento, pero a la vez no solamente como importando una serie de autoras y de conocimientos, sino cómo vamos a relacionarnos con el pensamiento propio de las mujeres negras en nuestro contexto. Eso también yo creo que es otra tarea de las que yo veo. Y lo otro que digamos que me parece muy importante y simplemente lo quiero resaltar, y es cómo traducir en concreto algo que en el feminismo negro me parece muy claro, y es que la justicia social es indivisible, ¿sí? Y eso quiere decir que no es suficiente resolver el problema de clase, no es suficiente resolver el problema de la subordinación de las mujeres, no es suficiente resolver, digamos, esos problemas específicos, sino que la justicia solamente tiene sentido si es una justicia integral. Y eso, digamos, es un legado que a mí me parece muy importante reconocer. Uno ve algo como el manifiesto del río Combahí, y el manifiesto del río Combahí no es solamente un manifiesto feminista, ni es solamente un manifiesto antirracista, es un manifiesto anticapitalista también, y es un manifiesto que habla de heterosexismo. Entonces, ¿cómo lograr, digamos, acciones concretas, también creativas en el entorno político? Creo que ese es otro reto, y yo veo también cosas muy interesantes que se están haciendo en los grupos de mujeres, en los grupos de activistas, en los grupos de feministas, y es apuntarle a formas de activismo y comunicación distintos, a través del arte, a través de la estética, a través de otros formatos políticos. Eso me parece como algo que yo diría frente a esa pregunta. Bueno, a mí me gustaría como insistir en esto de que esto que llamamos América Latina es muy heterogéneo, y que en ese sentido también la experiencia del racismo es distinta. Entonces creo que esto de los feminismos negros tendría que tener en cuenta esas particularidades. Y algo que me parece importante es hablar, por ejemplo, de los afroindígenas, afromestizos, es decir, también dar cuenta no de ese mestizaje desde arriba, que es desde el cual se ha construido esa idea de América Latina, sino también de una realidad que son esos mestizajes desde abajo, y como esas mezclas que se han llamado como mezclas abyectas. Entonces también habría que pensar qué quiere decir una lucha antirracista situada pues en nuestros contextos. Esto pues me parece como interesante ponerlo sobre la mesa. Otra cosa es que también me parece interesante como la posibilidad de pensar que la lucha política se puede dar en distintos ámbitos, que no hay ningún ámbito que sea político, y que en ese sentido los grupos de mujeres que se reivindican, digamos, como afrofeministas o que se sienten cercanas a ese pensamiento, tienen muchas cosas que hacer en su cotidianidad, y que en ese sentido creo que hay como múltiples locaciones de esas luchas. Creo que eso también me parece interesante, y en el caso de, pensando en la reunión que nos convoca hoy y en el colectivo de Afro-UN, yo creo que hay que pensar qué significa la neoliberalización de la educación, qué sucede, por ejemplo, con precisamente, es decir, cuando hablamos de esta propuesta política del feminismo negro, de no hacer luchas fragmentadas, tendríamos que pensar si el momento es propicio para las luchas y las alianzas. Y yo creo que es muy difícil, que estamos todo el tiempo pensando con el deseo, pero que en la realidad
hay una despolitización creciente, hay una derechización del continente, estamos viviendo un momento muy duro y en ese sentido creo que también hay que entender que se puede luchar aquí y ahora en la Universidad Nacional y que creo que la neoliberalización de la educación en Colombia también está propiciando la individualidad. Y poco ganamos con hablar de Ubuntu y de las utopías, sino si esas cosas no se traducen con la transformación de nuestras vidas cotidianas. Es decir, cómo también peleamos por lo que ustedes decían al inicio, incorporar en los currículos de la universidad pensadoras negras, pensadores negros, eso se desconoce y sigue siendo algo que es completamente devaluado o que simplemente es un módulo dentro de lo que serían pensamientos subalternos. Entonces creo que hay muchas posibilidades para como anclar, situar, localizar múltiples luchas y también precisamente como generar cuestiones muy diversas. Yo creo que, es decir, me parece importante señalar que también hay muchas dificultades dentro de nosotras como colectivo afro, porque, es decir, todo el tiempo estamos hablando como de lo que sería, pero creo que en la práctica es difícil y que no nos conocemos suficientemente, o sea, hay mucho por fortalecer en esta universidad. Rosy señalaba algunos hitos, pero el que no existan en la memoria también es diciente de esa fragmentación. Entonces, ¿cómo recoger esa historia y cómo hacer de esa historia sistematizada, digamos, una potencialidad política, pues aquí y ahora en esta universidad? Yo me quedé pensando en la pregunta anterior sobre la comunidad afrodescendiente y me fui a donde yo nací, me crié, dominicana, que bueno, toda la comunidad es afrodescendiente en su mayoría, pero fundamentalmente me quedé pensando, porque generalmente estas preguntas vienen diciendo ¿qué podemos hacer las feministas para llevar a las comunidades? ¿No? Y yo creo que un reto fundamental y una tarea importante es lo inverso, es decir, si somos coherentes con la propuesta del feminismo negro, es que nosotras debemos aprender y aprender todos esos legados de conocimiento, de experiencia, etcétera, que algunas las hacemos, algunas las hacen, pero yo creo que todavía queda muy en el enunciado, ¿no? O sea, ¿qué significa, por ejemplo, investigaciones que recuperen nuestras epistemes de pensamiento en eso que llamamos las comunidades afrodescendientes? Yo creo que es un reto grandísimo que tenemos. Y ese reto también se convierte, por lo que yo inicié la conversación de hoy, es decir, yo creo que la mayoría de las pensadoras afro de este país, de toda América Latina y el Caribe, todavía no son suficientemente reconocidas como parte de nuestras teorizaciones, como parte de nuestras propuestas políticas, porque seguimos viendo al norte como el centro de producción de conocimiento. Y eso para mí es una tarea muy importante, porque si estamos partiendo de que hay un legado, entonces la única posibilidad de reconocer ese legado es si nosotras hacemos la tarea de recuperar la historia, ¿no? Yo creo que falta muchísimo trabajo por hacer en ese sentido. Lo otro que yo creo importante es una cosa que es un poco paradójica, que es centrarse y a la vez descentrarse. Centrarse en el sentido de, a partir de una experiencia y todo lo que acabamos de decir sobre el legado, lo que esto ha significado, y eso nos permite, digamos, una autodefinición, nos permite situarnos, nos permite evidenciar un lugar de enunciación. Pero el problema es también que con el feminismo está sucediendo lo mismo que ha sucedido. Gracias. Las propuestas radicales. Se van a subir.